Muy buenas noches, respetados aprendices. Habla la instructora Alexandra López Vallejo, instructora vocera y transversal del programa Análisis y Desarrollo de Software. El día de hoy, 26 de septiembre del 2024, damos inicio a la competencia transversal de física, aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Esta evidencia tiene 5 actividades para presentar durante el mes y las fechas establecidas en el cronograma académico para la fase de planeación, teniendo en cuenta que la fase de planeación inició el 20 de septiembre y finaliza el 3 de marzo del 2025. Importante, aprendices, tener en cuenta las fechas del calendario del cronograma para la entrega de las evidencias. Ya en este momento voy a compartir el cronograma de actividades para la entrega de las evidencias de la competencia física. Por favor, nuevamente en esta sesión que queda grabada y publicada para los aprendices que no pueden conectarse a la sesión sincrónica y posterior van a visualizar esta grabación. Uno de las recomendaciones, presentar las evidencias en las fechas establecidas por el cronograma. 2. Los medios de comunicación establecidos para comunicarse con su instructora vocera en el programa Análisis y Desarrollo de Software de las fichas 2977, 456 y 2977, 456. Correo electrónico a lopezv@sena.edu.co. Ese correo está publicado en el anuncio. También está el WhatsApp, un grupo que se creó para que cada uno de ustedes pueda comunicarse conmigo en todos los temas relacionados, tanto académicos como administrativos del programa. En el chat dejo relacionado el correo y el número de WhatsApp para que ustedes también tengan ese medio. Lo otro, también está el chat de dudas e inquietudes en la plataforma Sayuna, que ahí también ustedes pueden hacer todas las consultas que requieran. Bueno, sin más preámbulos, voy a compartir el cronograma para iniciar. El día de hoy vamos a explicar 3 evidencias de aprendizaje. La primera evidencia es un cuestionario. La segunda evidencia es un video de experimento de aplicación enfocado en las leyes de Newton. Y la tercera evidencia, que es un informe de laboratorio. Toda la información y el material está publicado en la plataforma. Allí ustedes encuentran el material de formación, que es la ciencia de las cosas. Está relacionado información para el desarrollo de las actividades. Si no, ustedes pueden buscar fuentes adicionales que les permitan a ustedes completar los conocimientos o complementar para el desarrollo de las mismas. Si durante el desarrollo de estas evidencias se les presenta alguna duda o inquietud, me pueden escribir o comunicarse a través de los medios que ya les informé, que igual están publicados en el anuncio en la plataforma Sayuna. Bueno, voy a compartir el cronograma. Este es el cronograma, ya ustedes están iniciando la fase de planeación. Para la competencia transversal de física, daría inicio el 27 de septiembre. La primera actividad de aprendizaje es un cuestionario, es una evidencia de conocimiento donde permite identificar los principios y las leyes de la física en la solución de problemas, de acuerdo al contexto productivo y social. Por favor, importante tener en cuenta esta fecha de cuestionario, va hasta el 14 de octubre. Esa fecha es que se debe presentar el cuestionario. La segunda evidencia de aprendizaje inicia el 27 al 4 de octubre. Esta evidencia de aprendizaje es un video expositivo sobre experimento de aplicación que más adelante les voy a explicar. La tercera evidencia, que inicia el 4 de octubre y va hasta el 11 de octubre, es un informe de laboratorio. Es importante tener claras estas fechas de acuerdo al cronograma para que ustedes puedan entregar a tiempo cada una de las evidencias. Este cronograma se encuentra publicado también en la plataforma, al igual que la guía.
La cuarta evidencia de aprendizaje, video expositivo sobre experimento de aplicación, son 2 videos a tener en cuenta. Este se presenta del 11 de octubre al 18 de octubre. Y la última evidencia de aprendizaje del 18 de octubre al 28. Importante tener en cuenta estas fechas para el desarrollo de las mismas. Bueno, en este momento voy a compartir la guía de aprendizaje donde les voy a explicar cada uno de lo que ustedes deben desarrollar en la actividad. Aquí está la guía de aprendizaje. La competencia se va a identificar con el código 22020-1501. La competencia se llama aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Con este código ustedes se ubican en la guía de aprendizaje para buscar las actividades a desarrollar en esta competencia y también cuando van a publicar o subir la actividad en Sayuna la ubican con este código. Bueno, vamos a explicar acá están los resultados de aprendizaje. Para esta competencia son 4. Identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo con el contexto productivo. Toda y cada una de las competencias va enfocado al contexto productivo, al desarrollo, al avance tecnológico y cómo la física está en todo, está inmersa en cada accionar del ser dentro de los desarrollos que el ser humano plantea, estudia todos los fenómenos y cómo se relaciona todo entre sí. El segundo resultado es solucionar problemas asociados con el sector productivo con base en los principios y leyes de la física. Verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas. Proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física. Bueno, ya teniendo en cuenta la competencia y los resultados, pasamos a la primera actividad de aprendizaje. Bueno, ya entonces voy a explicar la guía de aprendizaje para que ustedes puedan visualizarla. Bueno, la primera actividad. Para esta competencia es importante dar una respuesta planeada y organizada a los cambios, es decir, encaminar actuaciones y adaptarse a los retos en la creación de una estrategia que posibilite establecer las medidas necesarias para el análisis de problemas, que bien podrían solucionarse a través de modelos matemáticos presentados con su respectiva aplicación en el entorno productivo y social. De esta manera es como se ha logrado desarrollar elementos o equipos que fortalecen la tecnificación del sector productivo y social, con aparatos y aplicaciones que permiten disminuir tiempos de producción, realizar medidas con muy buena precisión, controlar los diferentes subsistemas, motores, válvulas, sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, entre otros, como la física aporta a la ciencia, la tecnología, la salud y a cada una de las comodidades que tenemos los seres dentro de un sistema. Para esta primera evidencia se va a realizar un cuestionario. Reconocer los principios y leyes de la física aplicados al contexto productivo. Esta actividad se centra en el reconocimiento de conceptos, principios y leyes fundamentales de la física aplicados al contexto productivo. Tiene una duración de 12 horas. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del material de formación, la ciencia de las cosas. ¿Cuál es la evidencia? Se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje. Para esta actividad se va a desarrollar un cuestionario. Esta actividad se centra en consolidar los conceptos, principios y leyes fundamentales de la física, que permitan contextualizar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo,
se resolverá un cuestionario que se emplea como técnica de evaluación. Dichas preguntas pueden ser de carácter formativo, las cuales permiten determinar a nivel de desarrollo alcanzado en la competencia durante la formación. De carácter evaluativo, que determina el dominio y el nivel máximo alcanzado en la competencia. Esta evaluación tiene una duración de 60 minutos. Ustedes ingresan acá el link para que la puedan presentar. Está habilitada hasta el 14 de octubre para que por favor cada uno de ustedes esté atento a las fechas del cronograma. Voy a dejar de compartir para presentarles un material que a ustedes les va a servir como apoyo e insumo para el desarrollo de la evaluación. La evaluación se realiza de manera individual. Las otras actividades se van a realizar en grupos en los que ustedes han venido trabajando normalmente. Voy a compartir la presentación. Bueno, hoy 26 de septiembre voy a compartir acá unas recomendaciones iniciales para que ustedes por favor lo tengan en cuenta. Ingreso a la plataforma de lunes a viernes. Importante, aprendices. Se están realizando llamados de atención por la entrega inoportuna de las evidencias, por evidencias que están faltando en cada una de las competencias técnicas y transversales. Por favor, estar muy atentos a revisar el centro de calificaciones de Sayuna, el centro de calificaciones de Sofía Plus, el reporte de juicios. Con base en eso ustedes pueden evidenciar si les falta una sola evidencia de la fase o de alguna competencia. 2. El no ingreso a la plataforma por más de 5 días también generan llamados de atención. Entonces, por favor, estar atentos a todas estas recomendaciones. Revisar el cronograma de actividades de la fase, leer y visualizar los materiales de consulta. Recordar la importancia de la ortografía, referenciar para evitar el plagio en cada una de las entregas que ustedes realizan. Puntualidad, por favor, en la entrega de las evidencias de aprendizaje. Trabajar en equipo con eficiencia y respeto. Y solo un aprendiz del equipo es el que carga la evidencia a la plataforma. Por favor, organizar su tiempo y el espacio para que puedan interactuar en la plataforma y desarrollar cada una de sus actividades. Bueno, aquí en el material de formación, en la fase de planeación, ubicada en la plataforma, ustedes encuentran el material para esta competencia, es la ciencia de las cosas. La evidencia que se va a desarrollar es el cuestionario sobre principios, leyes fundamentales de la física que permitan contextualizar la importancia del conocimiento en las ciencias naturales. Bueno. ¿Qué es la física? La física es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, teniendo en cuenta 4 propiedades fundamentales como la energía, la materia, el tiempo y el espacio, indicando que todo en el universo cambia y nada permanece fijo. La física está inmersa en casi todo lo que realizamos a diario sin darnos cuenta. No se trata solo de fórmulas, la física está en todo. Involucra todo lo que hacemos en nuestra vida rutinaria, como la luz eléctrica, los automóviles que nos llevan de un lado a otro, cocinar en una estufa de gas, son ejemplos de cómo la física es útil en el desarrollo de nuestra vida diaria. Por ejemplo, aquella vez cuando estamos corriendo hacia el autobús, cuando estamos haciendo deporte, nuestro cuerpo ahí está aplicando la física, estamos trabajando con el movimiento, la dinámica. Entonces, hay acciones que se realizan a diario que no nos damos cuenta, pero ahí es donde aplica la física también. Y es gracias al estudio de la física que se involucran muchas respuestas de fenómenos naturales y con estos conocimientos podemos desarrollar nuevos avances, nuevos conocimientos, dar solución a situaciones propuestas tanto en el sector productivo
como en el desarrollo de cada una de las actividades. Importancia de la física. La importancia de la física reside en su capacidad para explicar la naturaleza en el universo total. Es lo que nos permite comprender una estructura de la materia. ¿Qué es la materia? Es lo que ocupa un lugar en el espacio. Las leyes del movimiento, las propiedades de la electricidad y el magnetismo y las fuerzas que unen las galaxias. Sin un conocimiento profundo de la física, nos faltaría la comprensión de nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. La física es una parte fundamental de nuestro universo y la base de todos los avances tecnológicos. Esta está en el corazón de todos los esfuerzos de la ingeniería y es un componente central de nuestras vidas. La física explica el funcionamiento del multiverso y es una ciencia clave en muchas de nuestras actividades. El término multiverso en la ciencia se usa para describir la idea de que más allá del universo observable existen otros universos que aún no son vistos. Bueno, importante tener en cuenta las variables y sistemas de medidas. Acá en la física manejamos unos sistemas de medidas que son importantes conocerlos porque en la evaluación ustedes van a tener unas preguntas sobre el sistema de unidades. La variable física. ¿Qué es una variable física? Es un dato, un número, que puede cambiar debido a un aspecto físico. Dentro de las variables que tenemos son las principales, la distancia, la velocidad, la aceleración y el tiempo. El tiempo es una magnitud física que permite ordenar una secuencia de sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, para tenerlo en cuenta. La velocidad es una magnitud que expresa el espacio recorrido de un cuerpo de un lugar a otro. Y la aceleración es una tasa de cambio de velocidad. A mayor velocidad, pues mayor aceleración, a menor velocidad, menor aceleración. Un ejemplo de ello es un carro, un automóvil. Cuando estamos acelerando, cuando disminuimos la velocidad, eso hace parte de la aceleración y la velocidad. Bueno, los sistemas de unidades. Aquí tenemos unos ejemplos. La longitud, ¿cómo se representa? En metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, intensidad de corriente eléctrica en amperio, temperatura termodinámica en Kelvin, que se representa con la letra K, cantidad de sustancia, ¿cómo se representa una cantidad de sustancia en física? Con mol. Intensidad luminosa, cancela, CD. Bueno. Adicional, vamos a trabajar las magnitudes. Esto es información general que también está publicada en la plataforma y que ustedes requieren esta información, estos conceptos para presentar la evaluación. Bueno, dentro de las magnitudes escalares, ¿qué son las magnitudes escalares? Son aquellas que indican medidas como números reales en una escala adecuada, es decir, tienen un valor numérico o módulo y sus unidades de medida. Las magnitudes es todo aquello que se puede medir. Hay una clasificación de magnitudes que están las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las escalares solamente se expresa en su valor, es decir, un número y una unidad de medida. Ejemplo, 15 gramos, 2 metros, 45 segundos, 50 metros sobre segundos. Eso hace referencia a una magnitud escalar, que solo estamos representando números. Las magnitudes vectoriales son aquellas en las que además de expresar el valor, también expresa una dirección y un sentido. Esas son las vectoriales. Aparte del número, tiene un sentido y una dirección. Por ejemplo, cuando hablamos de sentido, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Y si queremos ir más allá con un ejemplo, entonces podemos hablar de un automóvil. Se desplazó 7 kilómetros de manera horizontal hacia la izquierda. Eso es una magnitud vectorial. Bueno, dentro de la física, pues tenemos unas ramas y unas subcategorías, unas ramas que hacen parte de la física, como la cinemática. Es la rama de la mecánica que describe el movimiento y los objetos sólidos, sin considerar las causas, fuerzas que lo originan y se limitan principalmente al estudio de las trayectorias en función del tiempo. Se basa en describir los cambios de velocidad y aceleración con respecto a la posición y el tiempo. Bueno, dentro de esto tenemos qué es el movimiento. El movimiento es el cambio de posición
o del lugar que experimenta un cuerpo respecto al otro, en un espacio y tiempo determinado. Dentro de los movimientos tenemos una clasificación. Tenemos un movimiento rectilíneo y curvilíneo. Rectilíneo es que siempre va en un mismo sentido, en una recta. Y el curvilíneo es que hay curvas donde usted puede estarse desplazando de esta manera. El movimiento tiene unos elementos. Estos elementos son la velocidad, la distancia, el tiempo y la trayectoria. Estos conceptos son importantes que los conozcan porque más adelante en el informe de laboratorio ustedes van a requerir qué es la velocidad, la distancia, el tiempo, trayectoria. La velocidad es la rapidez con la que se mueve un objeto al seguir una dirección. La distancia es la longitud de la trayectoria seguida por el cuerpo al moverse. El tiempo es la duración que emplea el movimiento en manifestarse. La trayectoria es el recorrido recto o curvo que realiza un móvil al desplazarse. Cuando hablamos de un móvil, acá hace referencia a un cuerpo, al desplazar o a un objeto de un lugar a otro. Esta se mide en metros. El desplazamiento es un vector dirigido desde la posición de partida hasta la posición de llegada. Es la distancia real entre ellos. Es el objeto en movimiento. Por lo general se busca determinar su trayectoria o las fuerzas que intervienen sobre él. Bueno. Vamos a continuar con los elementos. Bienvenido, ¿quién está conectado? Jensi, bienvenida. Jensi, ¿me escucha? Bueno. Dentro de los elementos tenemos el desplazamiento y el móvil. El desplazamiento es un vector dirigido desde la posición de partida hasta la posición de llegada. Es la distancia real entre ellos. Y el móvil es un objeto en movimiento. Por lo general se busca determinar su trayectoria y las fuerzas que intervienen sobre él. Y también tenemos unas clases de movimientos. Tenemos el movimiento rectilíneo, como les hablaba hace un momento, es la trayectoria en una línea recta de cualquier objeto. El movimiento curvilíneo es cuando la trayectoria del móvil es una o varias curvas. El movimiento elíptico, cuando la trayectoria del móvil es una elipse. Por ejemplo, la traslación de la Tierra es un ejemplo claro de un movimiento elíptico. Tenemos un movimiento ondulatorio cuando el movimiento se produce en forma de onda. Un ejemplo es cuando lanzamos un material, puede ser una roca, al agua y ahí eso se va haciendo ondas. Ese es un movimiento ondulatorio. El movimiento circular, cuando un objeto describe una circunferencia. Por ejemplo, en las atracciones mecánicas, las sillas voladoras representan un movimiento circular. Tenemos según la velocidad una clasificación, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo variado. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por tener una trayectoria recta sin cambiar su velocidad. Quiere decir que su velocidad es constante. Para este tenemos un ejemplo, el tren. El tren siempre va en una línea recta en una velocidad constante, ni acelera ni disminuye. Y el movimiento rectilíneo uniforme variado se produce al recorrer una superficie recta, pero cambiando la velocidad. A esto se le llama aceleración. Y el movimiento rectilíneo uniforme variado se considera acelerado cuando aumenta la velocidad y retardado cuando disminuye su velocidad. Bueno, en este ejercicio voy a explicar unos ejemplos que son similares a la evaluación que ustedes van a presentar, que es la primera evidencia de aprendizaje. Bueno, lo primero que yo les recomiendo cuando ustedes evidencien un ejercicio de estos es identificar la pregunta, lo que está solicitando el problema y qué información es la que poseo. Para este ejemplo, un auto se mueve a una velocidad uniforme de 30 metros sobre segundos. ¿Qué distancia recorrerá en 20 segundos? Entonces, me están
tengo el tiempo, son 20 segundos. Tengo la velocidad uniforme, que son 30 metros sobre segundos, y me están preguntando la distancia. La fórmula de distancia es velocidad por tiempo. Ya tenemos la información. Entonces tenemos 20 segundos por 30 metros sobre segundos. Con esta fórmula y estos datos podemos hallar ya la distancia, que es 600 metros, teniendo en cuenta que estos segundos acá está multiplicando y acá está dividiendo. Entonces estas mismas unidades de medida se cancelan y allí me da los 600 metros, que es la distancia que recorrerá en 20 segundos. Este tipo de ejercicios son los que ustedes van a encontrar en la evaluación. El otro ejemplo es: Alex juega con una pelota que se mueve uniformemente sobre el piso a una velocidad de 3 metros sobre segundos. Calcula el tiempo que la pelota tardará en recorrer 12 metros. Acá ya me están solicitando es el tiempo. La fórmula de tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces tenemos que la distancia son 12 metros, la velocidad 3 metros sobre segundo. Entonces tengo ya acá la fórmula. 12 sobre 3, cancelo metros con metros y me da la unidad de medida para este ejercicio, que es 4 segundos, recorrerá en 12 metros. Bueno, voy a dejar de compartir. Hasta aquí va en la información que ustedes requieren para presentar el cuestionario, que esta grabación queda publicada el día de mañana para que las personas que no han ingresado puedan visualizar la actividad que se va a presentar, que es el cuestionario. Voy a compartir la guía de aprendizaje nuevamente para explicar la segunda actividad de aprendizaje. Bueno, la segunda actividad de aprendizaje que se debe presentar, esta actividad se centra en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos, según las teorías, leyes y principios. Para esta actividad se va a trabajar con las leyes de Newton, la ley de inercia, la ley de dinámico movimiento y la ley de acción y reacción. Esta tiene una duración de 12 horas. El material de formación está en la plataforma publicada de la ciencia de las cosas. ¿Y qué se va a presentar? Un video expositivo sobre experimento de aplicación. Bueno, este video se va a trabajar de manera grupal. Esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Para su desarrollo es importante la lectura y análisis del componente formativo, la ciencia de las cosas. Con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje, a través de la experimentación, deberá presentar un video donde demostrará una de las 3 leyes de Newton con un experimento, en el cual presente la ley, su aplicación en el contexto productivo y social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. En los documentos del programa se encuentra el anexo video expositivo, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción. Cuando ustedes ingresan a la evidencia, para este caso es el video expositivo, esta competencia presenta 2 videos para que por favor lo tengan en cuenta. Este es el primer video y más adelante viene otro video. Producto a entregar la URL del video. En muchas ocasiones el video queda pesado, entonces comparten el enlace por favor. El video debe ser creativo, dinámico, innovador. El tiempo del video de 3 a 7 minutos máximo. Se debe acompañar con imágenes reales. El video expositivo se debe cargar en el canal de YouTube del aprendiz y compartir la evidencia en el sitio en el cual se subió. Y el video debe ser presentado por el aprendiz.
Bueno, ¿cómo funciona lo del video? El video, cada uno de ustedes debe presentar un experimento. Pueden trabajar sobre un experimento ya dado, hay muchos materiales, y sobre ese experimento ustedes van a escoger una de las leyes de Newton. Cuando hablamos de una de las leyes de Newton, ya les voy a compartir un material para que ustedes tengan más apoyo para poderlo desarrollar. Entonces ustedes escogen un experimento y sobre eso dicen, bueno, voy a trabajar acá la ley de la inercia. Sobre este experimento me muestra lo que quiere decir la ley de la inercia y cómo lo aplico en un contexto dado y cómo esa ley se relaciona en avances tecnológicos, en nuevas investigaciones, nuevos conocimientos o ya apoya un sector productivo en especial. Voy a dejar de compartir la guía. En este momento, Juliet, Jensi, claro con lo del video. Sí. Ok, Juliet. Bueno. Voy a compartir lo del video para que tengan, por favor, claridad. Bueno, en este momento, pues las leyes de Newton son 3. La primera ley es la ley de inercia. Indica que todo cuerpo conserva su estado, en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, sin ninguna fuerza interviene sobre él. ¿Esto qué quiere decir? Que si un objeto está en reposo, tiene esa posibilidad de estar en reposo o en movimiento, depende de qué, de la fuerza que se aplique sobre él. Por ejemplo, acá hay unas figuras. Aquí tenemos unas imágenes de la ley de la inercia. Tenemos una esfera, depende de la fuerza que se aplique en ella, es que empieza su movimiento. Tenemos otra, una pelota, está en estado de reposo. Si una fuerza externa interviene sobre ella, entonces cambia su estado de reposo a movimiento. Ese es un ejemplo. Tenemos la segunda ley de Newton. Esta ley es la ley de la dinámica o movimiento. Para que un objeto se mueva rápidamente debe aplicarse otra fuerza. ¿Y en qué interviene esta? Define la relación exacta entre la fuerza y la aceleración matemáticamente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. En esta ley, ¿qué interviene? Interviene la fuerza, la aceleración y la masa. ¿De qué depende de que el movimiento o la aceleración de un objeto sea más rápida o más lenta? Depende si el objeto es liviano o más pesado. ¿Y qué interviene allí? Su masa, el peso. Por ejemplo, un carrito de supermercado. Entonces, cuando llevan el carro al supermercado, pues el material inicialmente es liviano, o sea, de metal o de plástico. Ahí ya está ocupando un peso. La persona que lo está llevando se puede desplazar fácilmente. Pero cuando ya empiezan a empacar otras cosas dentro del carrito, ya empieza a tener un peso diferente. Entonces, a mayor peso, pues la velocidad cambia y la aceleración. Bueno, aunque se aplique la misma fuerza a cada pelota, cada una se lanzará a una aceleración diferente por su tamaño y por el peso que tiene. La fuerza es igual a masa por aceleración. La dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos. El término dinámica suele ser usado como adjetivo en diversas situaciones. Como nos referimos a una persona dinámica, quiere decir que es un individuo activo, que se mueve, que tiene vitalidad, fuerza y energía. Una situación dinámica se refiere a algo que está cambiando constantemente. Y cuando hace referencia a movimiento, como aquellas canciones que tienen ritmo dinámico, eso hace referencia a la ley de la dinámica, el movimiento.
Y tenemos la tercera ley de Newton, y teniendo en cuenta que el movimiento pues es el cambio de posición de cualquier objeto. Y la tercera ley de Newton, esta habla, para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo claro. Cuando una persona está saltando, entonces, cuando va a hacer el movimiento del salto, el cuerpo está haciendo presión hacia abajo, y cuando hace el salto, pues otra fuerza está ejerciendo sobre ella en sentido contrario, que es el piso. Cuando se impulsa más, salta mucho más fuerte. Cuando el impulso es menos, pues la distancia va a ser menos. A eso hace referencia cuando un cuerpo se le pone una fuerza de la misma intensidad, pero en dirección opuesta. También otro ejemplo, cuando se está moviendo un sofá en la casa, una silla, ese objeto o ese cuerpo, pues tiene también una fuerza y hace la fuerza en sentido contrario. Eso hace referencia a la acción y reacción de cualquier cuerpo. Entonces acá está el ejemplo del sofá o cualquier objeto pesado. La fuerza de acción aplicada sobre el objeto hace que éste se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta, que percibimos como una resistencia del objeto. Para esta actividad es el video expositivo experimento de aplicación. Teniendo el concepto de cada una de las leyes, ustedes de manera creativa, de manera grupal, un aprendiz en el video detalla la evidencia, los integrantes del equipo de trabajo, y ahí manifiestan qué ley van a trabajar, si van a trabajar la ley de acción y reacción y explicar un experimento que haga referencia a la ley de acción y reacción y cómo son los aportes de esta ley en el contexto productivo de hoy, o con cualquiera otra de las leyes de la dinámica y el movimiento o de la inercia. Esta es la segunda actividad de aprendizaje que se va a presentar. Ustedes la identifican con el código 22020-1501, video expositivo sobre experimento de aplicación. O si ustedes quieren realizar un experimento, grabarlo y decir que este experimento hace parte de una de las leyes que ustedes escojan, también es viable. Bueno, voy a compartir un momento el cronograma para mostrarles la otra actividad de aprendizaje de acuerdo a las fechas que vienen de presentar. Hasta aquí he explicado lo que es el cuestionario, los conceptos que cada uno de ustedes requiere para presentarlo. Va del 27 de septiembre al 14 de octubre, está habilitado el cuestionario. Por favor, tiene 3 intentos este cuestionario y una duración de 60 minutos. Se aprueba a partir de 70 en adelante. El video expositivo sobre experimento de aplicación es sobre escoger cada una de las leyes de Newton, sea la ley de inercia, la de dinámica o la de acción y reacción. Esta actividad va del 27 de septiembre al 4 de octubre. Y la tercera evidencia que ustedes deben presentar es el informe de laboratorio. Va del 4 de octubre al 11 de octubre. Para esta sesión grabada se van a trabajar estas 3 evidencias con base, ustedes las van publicando con base en estas fechas del calendario. Bueno, entonces voy a compartirles la tercera actividad que debe presentar, que es un informe de laboratorio. Bueno, el informe de laboratorio, pues lo ideal es poderlo realizar en un laboratorio con todos los protocolos que se realizan para desarrollar la actividad. Pero en este momento tenemos un ejercicio, un caso de estudio, en el cual se va a desarrollar la evidencia con base en este anexo que nos presenta el material de formación. Este anexo ustedes también lo encuentran en la plataforma en la evidencia informe de laboratorio. Es una estrategia didáctica en la construcción del conocimiento. Esta metodología logra desarrollar y fortalecer habilidades científicas en los estudiantes, tales como el manejo apropiado de los materiales de laboratorio, la toma de datos teóricos y prácticos, la construcción y el desarrollo de prácticas y la formulación correcta de hipótesis, problemas y conclusiones basadas en los conceptos científicos.
Aquí pues nos dan unas recomendaciones que se debe tener un preinforme, el alistamiento del material cuando ustedes van a realizar el ejercicio, desarrollar la práctica, el video que ustedes van a desarrollar también y la presentación de datos. Pasos para elaborar la práctica. Antes de ingresar al laboratorio, acá nos están dando unos pasos como si estuviéramos de manera presencial, pero este se va a desarrollar, lo va a desarrollar cada uno de ustedes con base en el caso de estudio. Tenemos el preinforme, solicitud de material, desarrollo de la práctica, presente los datos y lista de verificación. Este es un paso a paso que cada uno de ustedes debe de considerar cuando van a realizar el informe. Recomendaciones para desarrollar la práctica del laboratorio. Tenga el preinforme escrito o impreso para tener información sobre la práctica realizada. Utilice en todo momento los elementos de protección personal, que son estos, equipos de protección personal si ustedes estuvieran en un laboratorio físico. Bueno, ¿cuál es el ejercicio que van a desarrollar en el informe de laboratorio? En el informe de laboratorio vamos a desarrollar esta actividad que es una práctica de laboratorio. Aquí estamos trabajando ya con la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? La energía potencial. ¿Y qué vamos a hacer? Cada uno en sus casas va a conseguir un carrito de juguete o pelota de no más de 15 centímetros de diámetro. Estos son los materiales que solicitan. Una lámina de cartón rígida entre 20 a 50 centímetros de largo y entre 10 y 20 centímetros de ancho. Una base para la altura puede ser un libro, cajita o similar. Ya cada uno, pues ustedes organizan el espacio para poder lanzar el carro. Ya cada uno determina el tamaño del carro, si es grande o pequeño. Aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la velocidad, la distancia y la aceleración. Y la fuerza que se aplica sobre un objeto para este carro, para este caso el móvil. ¿Qué instrumentos requieren? Un cronómetro, una balanza, una gramera, pues para determinar el peso del carro. Una cinta métrica o una regla, pues para poder medir la distancia. Desarrollo del experimento. Pese a que el objeto, carrito o pelota que ustedes escojan puede valerse de algún vecino relojero que tenga una gramera, también a veces en el juguete dice su peso, entonces ahí ya está la referencia. Resulta que el peso pues es la masa y se va a representar con kilogramos. Hacer el montaje, tome la lámina y el cartón y apoye en un objeto. Puede ser un libro de manera que quede a una altura, la cual va a medir con el instrumento de medida, para este caso puede ser una regla o un metro. Coloque el objeto en la parte superior de la lámina de cartón, sosténgalo apoyando su dedo sobre él, levante el dedo y deje caer el objeto. Mida la longitud desde el objeto hasta la base de la rampa. Tome el tiempo desde que libera el objeto hasta que se detiene. O sea, tomar el tiempo desde que este objeto se desplaza hasta el momento en que él se detiene. Esta información es necesaria para determinar lo siguiente. Energía del sistema, determinar la energía del sistema, la velocidad del objeto por la conservación de energía, la velocidad del objeto por cinemática translacional. Repita el experimento aplicando una fuerza. Tome el tiempo en que se detiene el objeto y la longitud desde el punto de partida hasta donde se detuvo. Y halla la fuerza ejercida sobre el objeto. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos generales para la entrega del producto? Un informe de laboratorio es el contenido teórico en el cual se experimenta. Es una guía para la búsqueda de material de consulta y referencia. Debe estar de acuerdo con el tema a tratar, así como la guía respectiva de entrega. Bueno, acá está el objetivo. Siempre un informe de laboratorio tiene un objetivo. Acá nos está explicando cuáles son los objetivos. Son proposiciones generales y específicas que expresan la finalidad del trabajo experimental. Frecuentemente se persiguen varios objetivos en el desarrollo de una práctica, los objetivos generales como sus objetivos específicos. La metodología plantea el procedimiento y las condiciones bajo las cuales se desarrollará la práctica y o experimentación que determinan los resultados obtenidos. ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Pues la velocidad, la fuerza, la distancia y el tiempo que se van a determinar con base en el experimento del carrito.
presentación de los resultados. En la presentación de los resultados, ustedes van a adquirir una serie de datos que se requieren para hallar cada una de la aceleración, la fuerza, la distancia y el tiempo. Entonces, es ir describiendo punto por punto. Y ustedes, finalizando, deben de presentar un análisis de lo sucedido con la distancia, para qué les sirvió, qué encontraron y qué evidenciaron, y unas conclusiones y bibliografía, si ustedes requieren bibliografía para anexar. Bueno, acá les voy a dar un ejemplo de cómo sería el desarrollo de la actividad. Bueno, la energía, conceptos a tener en cuenta. La energía potencial. La energía potencial es la energía que un objeto posee debido a su posición o estado dentro de un campo de fuerza. Es energía almacenada que puede ser convertida en otras formas de energía, como la energía cinética. Y la energía cinética, pues, es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo generan. Por ejemplo, cuando se comprime un resorte, su energía es potencial, y si se descomprime de manera abrupta, volver el resorte a su estado natural, es decir, sin comprimirse, al objeto que impulsa el resorte transfiere esa energía potencial, convirtiéndola en energía cinética. ¿Cómo se representa la energía potencial? Masa por gravedad por altura. La gravedad ya está representada con un número que es el 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Este es cómo se desarrollaría el ejercicio. La energía cinética es la energía que posee un objeto debido a su movimiento. La energía cinética de un objeto depende de su masa y su velocidad y se calcula con la siguiente ecuación. Las siglas en inglés, entonces, energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Y la fórmula de distancia, movimiento uniforme rectilíneo, aplica para cuando un objeto se mueve a una velocidad constante. Aquí tenemos las fórmulas que se van a requerir para desarrollar la actividad. Entonces, la distancia es velocidad por tiempo. Despejando la velocidad, la ecuación quedaría velocidad, distancia sobre tiempo. Y entonces, en el ejemplo que acabo de explicar del carrito. Estos son unos datos para explicar el ejemplo. Ya cada uno los va a cambiar de acuerdo al tamaño de su carro, al peso o en el desarrollo que va a realizar. La distancia para este ejemplo es de 1.30 metros. El ángulo que es 30 grados, que me determina a mí la altura. El tiempo son 45 segundos y la masa 25 gramos. Las premisas que deben de tener ustedes en cuenta para desarrollar el informe. Las unidades de medida siempre deben de ser iguales. Si yo estoy hablando de metros, es en metros, de segundos en segundos. Siempre las unidades van a ser las mismas. Por ejemplo, si la distancia está en metros y la ecuación de energía potencial contiene metros y segundos, se deben realizar las respectivas conversiones. Por ejemplo, dejar la altura en metros en lugar de centímetros, para poder tener la misma unidad de medida. Para nosotros poder hacer conversiones en estoy hablando de este ejercicio, vamos a hacer una regla de 3. Entonces, un metro equivale a 100 centímetros. 30 centímetros, ¿a cuántos metros equivale? Aquí yo ya tengo la regla de 3. Se cancelan centímetros. Acá estos centímetros están multiplicando, estos se están dividiendo y ya quedo con la unidad de medida que requiero, que es metros. A estos que hacemos referencia en las mismas unidades de medida. Quedando como unidad de medida el metro y el resultado numérico es el 0,30 metros. Aquí ya tenemos un primer dato. La segunda, esta es el primer punto, determinar la energía del sistema. Y acá cuando hablamos es de la conservación de la energía, que es igual a la energía cinética más la energía potencial. Acá hay una explicación muy clara de cómo es el total de la energía, teniendo en cuenta una energía cinética y una energía potencial. Teniendo en cuenta que la fórmula de energía cinética está acá dada. Masa por gravedad por altura, ya tenemos el dato de masa, aquí ya entonces estamos un medio de 25 gramos, que es la masa, por 1.30 metros sobre 45 segundos al cuadrado, más 25
gramos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, que esta es la gravedad, por 0,30 metros, que estos 0,30 metros los generamos de realizar esta conversión para determinar la unidad de medida. Las fórmulas están acá ya dadas para que ustedes sepan de dónde la estamos sacando. Masa, gravedad y altura. Bueno, continuamos. Entonces acá ya vamos despejando la fórmula. Entonces 25 sobre 2 gramos por 0,029 metros sobre segundos al cuadrado más 25 gramos por 9,81 metros al cuadrado por, vamos acá resolviendo la fórmula. 25 sobre 2 gramos por 0,08 es, ya multiplicamos este valor al cuadrado 2 veces para generar ya metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, más 25 gramos por 9,81 por 0,30 metros, aquí entonces ya me da la fórmula que es 73,58 sobre masa metros al cuadrado por segundos al cuadrado. Acá estamos ya empezando a organizar las unidades de medida. Así sucesivamente vamos continuando con la fórmula. 25 sobre 2 me da 12,5 gramos por el resultado de la gravedad más 73,58 de masa por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Con esto, entonces yo ya voy dando respuesta a la fórmula, que es, sumo estos dos valores y me dan las mismas unidades de medida, que es 73,59 de masa por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Con esto yo ya di respuesta a la primera pregunta, que es energía del sistema, donde yo utilizo la energía cinética y la energía potencial. Acá cuando están estos corchetes es la explicación de las unidades de medida y de la fórmula para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Y estos valores de dónde salieron? Pues del ejercicio del primer ejemplo, que se tomaron la distancia, el ángulo, el tiempo y la masa. La velocidad del objeto, entonces la pregunta es la velocidad del objeto por la conservación de la energía. Para el ejemplo del carro no aplica debido al que el carro se traslada en una línea recta. Aquí estamos hablando de un movimiento uniforme rectilíneo. Si el carro estuviera en un desplazamiento curvilíneo, aquí ya aplicaría la conservación de la energía, porque ya entonces estaríamos trabajando con otras fórmulas, pero para esta actividad no aplica porque está en línea recta. La velocidad del objeto por cinemática translacional se establece porque el cuerpo recorre una distancia de un punto A a otro punto B, teniendo en cuenta que la energía cinética es el movimiento de los cuerpos. Y este caso se asume que la velocidad es constante, por lo anterior se usa la ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Se usó esta fórmula en el punto 1 para encontrar la energía del sistema, que fue esta que utilizamos en la primera. Y hay una pregunta que está ahí, que es, repita el experimento aplicando una fuerza, que tome el tiempo en el que se detiene el objeto y la longitud desde el punto de partida hasta donde se detuvo. Halle la fuerza ejercida sobre el objeto. Y entonces acá, ¿qué tenemos ya? Vamos a usar como ejemplo que se calculó el punto anterior, fue el 0,29 metros sobre segundo. Recuerde que estos números son ejemplos dados para poder desarrollar cada una de las fórmulas. Y acá están las explicaciones, pero hay que tener en cuenta, esta velocidad se obtuvo sin aplicar una fuerza. O sea, esta fuerza, el carro no tuvo una fuerza inicial. También hay que tener en cuenta que la aceleración es el cambio de la velocidad en un tiempo determinado. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0 para este ejemplo. Para calcular la aceleración, dividimos nuevamente la velocidad entre el tiempo. Cuando se aplica la fuerza, la velocidad inicial es 0. Así que se puede replicar el procedimiento de este punto. ¿A través de qué? De la fórmula de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ya tenemos el dato de la masa, que es 25 gramos. Tenemos aquí una velocidad de 0,29 metros sobre segundos. Y tenemos acá 45 segundos, que es el tiempo.
Y ya empezamos entonces acá a resolver el ejercicio. 25 gramos, 0,29 sobre 45 me da 0,006. Entonces, como acá tengo segundos y segundos y están dividiendo teniendo en cuenta que las fracciones cuando se dividen o se multiplican están al cuadrado dependiendo de la posición en la que estén, en la ubicación. Para este caso las dos están dividiendo. Entonces, por eso me da segundos al cuadrado. Y la respuesta 25 por 0,06 me da 0,16 de masa, que se representa con la G, metros sobre segundos al cuadrado. Este es el resultado del ejercicio. Los newtons siempre se expresan pasando la masa a kilos, pero para este ejercicio lo vamos a dejar en gramos. De esta manera se va a desarrollar el ejercicio que ustedes deben de entregar en el ejercicio del carro. Y aquí están los materiales que cada uno de ustedes va a requerir. Bueno, voy a compartir la guía de aprendizaje para que ustedes puedan visualizar ya lo que requiere la guía con base en el ejercicio práctico. El informe del laboratorio, la importancia de la conservación de la energía de un sistema permite hacer de manera efectiva el uso y aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones y alternativas creativas que ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente, contando con recursos energéticos para mayor tiempo. Bueno, la energía de un sistema puede cambiar de forma, pero si la energía se conserva, debe seguir siendo la misma. Bueno. En el informe de laboratorio se describen uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción. ¿Qué más debe tener el informe de laboratorio? Para ello debe tener en cuenta los siguientes elementos. Ese informe de laboratorio debe tener tipos de energía, los parámetros y variables. Realice un cuadro comparativo entre las energías cinética, potencial, eléctrica, térmica, eólica, solar, entre otras. Mencione cómo se transforman las energías de una a otra. Haga un listado de los parámetros físicos. Seleccione 3 parámetros listado para realizar el análisis. Seleccione los materiales, elementos. Cuando acá hablamos de materiales, elementos, de acuerdo al análisis que va a realizar, es el del carro. Registre un diagrama de recomendaciones para el análisis a realizar. Alistamiento para el experimento, lo que yo les explicaba hace un rato, los materiales que deben de tener en cuenta ustedes para realizar las observaciones que ustedes evidencian del carro cuando hace su trayectoria, su distancia y su velocidad. Realice el ajuste de los instrumentos y o equipos a utilizar en el desarrollo del laboratorio. Realice al menos 3 pruebas donde ustedes puedan tomar fotos, poderlas publicar en el informe. Eso es uno de los parámetros también que pueden tener en cuenta. Haga un formato para registrar la información del análisis y registre los resultados con sus respectivas gráficas y datos. Y adicional, las conclusiones, observaciones y describa la relación de estas situaciones en el contexto productivo y social. Que van a entregar un informe de laboratorio con la información y elementos anteriormente mencionados. No olvidar anexar las fotos del experimento que van a realizar con el carro y cómo la energía potencial, la distancia y la velocidad y la fuerza intervienen sobre él a través de ¿qué? De las fórmulas. Y aquí entonces ustedes envían el informe de laboratorio. Hasta aquí van las 3 evidencias. Este informe de laboratorio se va a entregar de manera grupal. Por favor, aprendices, si a ustedes se les genera alguna duda, inquietud con respecto a estas entregas de las evidencias, si ustedes requieren aclaración, ya saben cuáles son los medios por los cuales me pueden contactar: correo electrónico, chat de dudas e inquietudes, WhatsApp, ustedes lo tienen también. Yo creé un grupo de WhatsApp para tratar todos los temas académicos administrativos de la formación. Adicional a ello, para los aprendices que me van a escuchar posterior, el día de ayer envié unos llamados de atención. Estos llamados de atención se están enviando cada vez que finaliza la fase. Esto es un procedimiento que se realiza para que por favor cada uno de ustedes revise si tienen alguna evidencia pendiente.
Importante la entrega de las evidencias en los tiempos del cronograma. Por eso es importante que ustedes estén muy atentos a las fechas. Y segundo, recordar que la instructora vocera para cualquier tema académico administrativo que ustedes requieran soy yo. Ustedes cada vez que les pasa alguna situación, acuden a los instructores técnicos y transversales, pero recuerden que yo soy la que los va a apoyar a ustedes en el desarrollo de todas esas inquietudes que se les presenta y poderlo socializar con el resto de instructores. Entonces, por favor, para que lo tengan claro, estar atento a los anuncios para las sesiones sincrónicas y les deseo éxitos y bendiciones. Vanessa, Juliet, Jensi, que están en este momento, ¿ustedes tienen alguna duda con el desarrollo de las actividades? No. Ok, Juliet. Igual voy a estar atenta por si se les presenta alguna inquietud. Profe, Mil no, gracias. pues de sobre las actividades que vienen no, pero a mí sí me llegó el correo y pues yo tengo una actividad que sí se envió, pero no la ha calificado el profesor en la fase de análisis. Entonces Ok, no sé si es una Vanessa. Sí, es que resulta, con el centro de calificaciones, si falta una sola evidencia, cuando se hizo el cruce, pues digamos, de pronto en ese momento no estaba calificada y por eso se envió el correo. Pero por favor, Vanessa, escríbame al correo, a vuelta de correo, esa información, que usted ya subió la evidencia y que pues necesita información. Con base en eso, yo le doy una respuesta para llevar la trazabilidad. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Vanessa, que esté muy bien. Feliz noche para todos, excelente semana. Estaré muy atenta si se les presenta alguna inquietud con el desarrollo de las actividades. Éxitos y bendiciones para todos. El día de mañana, en horas de la tarde, quedará publicada la grabación para que cada uno de ustedes la pueda visualizar y desarrollar las actividades. Feliz noche. Feliz Gracias, noche, feliz hasta noche. luego. Jensi.